Los hechos del expediente del caso de 1962. La fuga de Alcatraz siguen envueltos en engaños, silencios y pistas contradictorias. Llamadas telefónicas, cartas y postales se mostraron como pruebas, pero en realidad fueron parte de una actuación. Avistamientos de hombres en balsas y de personas parecidas a los fugitivos en Nueva Orleans, Washington D.C., Río de Janeiro e incluso Canadá solo profundizaron el misterio. Luego aparecieron mujeres misteriosas con velos negros y hombres barbudos en los funerales familiares, entre rumores de barcos de rescate y leyendas alimentadas por películas. La fuga de Alcatraz en 1962 se convirtió en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. Así que te preguntas, ¿lograron sobrevivir? La prisión federal de Alcatraz, conocida como La Roca, funcionó entre 1934 y 1963. Ubicada en una isla rocosa en medio de la bahía de San Francisco, era considerada una de las instituciones penitenciarias más seguras y temidas del mundo. Desde su fundación, fue diseñada como una prisión de máxima seguridad para albergar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. La ubicación geográfica de la isla, rodeada por aguas frías, corrientes traicioneras y tiburones, hacía que cualquier intento de fuga pareciera imposible. Alcatraz no solo ofrecía muros altos y estricta vigilancia, sino que su mayor defensa era el propio océano. Quienes osaban escapar sabían que nadar hasta la costa era prácticamente una sentencia de muerte. Las condiciones dentro de la prisión eran severas: celdas mínimas, un régimen de silencio casi absoluto y un clima constante de control. Los prisioneros no recibían segundas oportunidades, y cualquier acto de rebeldía era reprimido con castigos ejemplares. Entre sus muros se encontraban nombres como Al Capone, George Machine Gun Kelly y Robert Strode, el infame hombre pájaro de Alcatraz. Era un lugar para los olvidados del sistema judicial, para aquellos que ya no encajaban ni siquiera en otras prisiones de alta seguridad. Pero aún así, en medio a este ambiente hostil y aparentemente impenetrable, 4 hombres planeaban algo que desafiaría el imposible. Frank Lee Morris era, sin duda, el cerebro de la operación. Nacido en 1926 en Washington, D.C., Morris tuvo una infancia marcada por el abandono y la delincuencia. Sin embargo, poseía una inteligencia extraordinaria. Su coeficiente intelectual fue medido en 133, muy por encima del promedio. Artista autodidacta, lector compulsivo y un escapista nato, Morris ya había burlado la seguridad de prisiones en Luisiana y Atlanta. Pero era mucho más que un simple fugitivo. Su comportamiento reservado y metódico lo hacía pasar desapercibido incluso entre los propios guardias. Para muchos, parecía el último en intentar algo así. Estaban equivocados. John y Clarence Anglin eran hermanos originarios de Georgia. Ambos fueron condenados en 1958 por robo a mano armada y enviados a distintas prisiones antes de ser transferidos a Alcatraz por sus constantes intentos de fuga. Lo que muchos ignoraban era su experiencia desde niños con aguas peligrosas. Durante los inviernos, solían nadar en el helado lago Michigan, entre bloques de hielo, mientras sus primos y familiares los observaban asombrados. Esta habilidad, a simple vista inútil, pronto se convertiría en su ventaja más grande. John, el mayor, era rubio y de ojos azules. Clarence, más alto y corpulento, tenía cabello oscuro y ojos azul grisáceo. Juntos, compartían una conexión casi telepática, lo que les permitía coordinar acciones con precisión silenciosa. Allen Clayton West, nacido en 1929 en Nueva York, era el 4º hombre del grupo. Tenía un historial de fugas tan largo como su expediente criminal. En una ocasión, logró escapar de una prisión en Florida tras encañonar a un funcionario y robar su vehículo. Fue enviado a Alcatraz en 1957, y allí, obsesionado con la idea de escapar, hablaba constantemente del tema con otros reclusos. Aunque formó parte integral del plan desde el inicio, sería el único que no lograría salir aquella noche fatídica. Todo comenzó de forma sutil. Frank Morris, John y Clarence Anglin, y Allen West no se conocían bien al principio,
pero el destino los fue reuniendo dentro del complejo sistema de celdas de Alcatraz. Uno a uno, fueron llegando entre 1958 y 1961. Morris, con su mente aguda, fue el primero en notar el potencial del grupo. West, con su conocimiento previo de la prisión, se convirtió en una pieza clave. A escondidas, durante el trabajo y en breves momentos de recreo, los 4 hombres comenzaron a intercambiar ideas. Un sueño compartido los unía, la libertad. Pero no bastaba con desearlo, era necesario construir cada paso con precisión quirúrgica. Fue West quien descubrió algo importante. Uno de los 8 conductos de ventilación en el techo del bloque de celdas no estaba completamente sellado con cemento, como los demás. Eso encendió la chispa. Si lograban alcanzar ese punto, podrían acceder al techo y, desde allí, trazar su ruta hacia el mar. El grupo empezó a recolectar discretamente herramientas improvisadas. Las cucharas de metal del comedor se afilaron en las paredes de cemento. El pegamento, el jabón, el cartón y la pintura del taller artístico fueron acumulados con astucia. Las cuerdas se hicieron con retazos de sábanas. Cualquier objeto aparentemente inútil podía convertirse en una pieza de escape. Durante meses, cada uno trabajó desde su celda, cavando con paciencia el agujero detrás del respiradero, ocultándolo cuidadosamente con papel higiénico húmedo y una mezcla de jabón y pintura. Cuando lograban abrir más espacio, colocaban una réplica falsa de la rejilla, hecha con cartón pintado a mano, imitando con precisión el patrón metálico. Mientras tanto, para evitar ser descubiertos durante las inspecciones nocturnas, comenzaron a fabricar cabezas falsas. Utilizaron una mezcla de yeso casero hecho con papel higiénico y jabón, a la que añadieron cabello real que Clarence Anglin robaba discretamente del taller de peluquería. Los resultados eran inquietantes. A los ojos de un guardia somnoliento, los muñecos parecían hombres dormidos, perfectamente reales bajo la tenue luz de la celda. Con las salidas abiertas detrás de las celdas y los muñecos listos para el engaño, el siguiente paso era encontrar la manera de salir de la isla. Frank Morris había leído en la biblioteca de la prisión un artículo en Popular Mechanics que explicaba cómo fabricar chalecos salvavidas y balsas con materiales impermeables. Usando más de 50 impermeables robados o intercambiados con otros reclusos, el grupo cosió 2 balsas inflables y varios chalecos salvavidas. Para inflarlas, Morris adaptó el fuelle de su concertina musical. También construyeron remos de madera en su taller improvisado y, para mejorar la resistencia del caucho, aplicaron una técnica llamada vulcanización, que consistía en calentar y reforzar el material con precisión artesanal. No se detuvieron ahí. Fabricaron linternas caseras con baterías de bolígrafo, alambres y pequeños focos desmontados de radios viejas. Eran luces débiles, pero suficientes para iluminar un camino en la oscuridad absoluta. El plan fue sellado con una fecha, 11 de junio de 1962. Esa noche sería el todo o nada. La noche cayó sobre Alcatraz, como tantas otras. A las 21:30, las luces del pabellón se apagaron. Dentro de sus celdas, Morris y los hermanos Anglin colocaron cuidadosamente las cabezas falsas sobre sus almohadas, cubrieron los cuerpos con mantas enrolladas y se deslizaron hacia el túnel detrás del respiradero. El silencio era absoluto, salvo por el eco lejano del mar. Allen West, sin embargo, encontró un obstáculo inesperado. A pesar de sus esfuerzos durante semanas, no había logrado ampliar suficientemente la abertura de su celda. El cemento en los bordes seguía firme. Desde el otro lado del muro, Clarence intentó ayudar golpeando el borde con una barra, pero el ruido era demasiado fuerte, peligroso. No podían arriesgarse. West quedó solo, cavando desesperadamente con su cuchara afilada, mientras escuchaba cómo sus compañeros avanzaban sin él. A la 1:45 de la madrugada, finalmente logró salir, pero al alcanzar el techo, la azotea estaba vacía. Ya era tarde. Derrotado, regresó por donde vino y se acostó en su celda, junto a su muñeco. Mientras tanto, los 3 fugitivos lograron salir por el respiradero del techo, cruzaron la azotea bajo la oscuridad y descendieron por una tubería de 15 metros en el lado exterior de la cocina. Durante la bajada, John Anglin perdió el equilibrio y causó un fuerte ruido.
pero los guardias no encontraron nada cuando investigaron. Finalmente, llegaron al borde de la isla. Allí, inflaron su balsa, colocaron los remos, se ajustaron los chalecos salvavidas y empujaron hacia la fría inmensidad del mar. A las 11 de la noche del 11 de junio de 1962, Morris y los hermanos Anglin desaparecieron en la noche. Como todas las mañanas, el oficial Lawrence Bartlett iniciaba su rutina de conteo en el bloque B. Todo parecía normal. Caminaba pasillo por pasillo, observando a los presos todavía somnolientos. Pero algo lo detuvo frente a la celda de Clarence Anglin. «Anglin», gritó, «levántate para el conteo». No hubo respuesta. Volvió a llamar, golpeó los barrotes con su porra, pero el prisionero seguía inmóvil. Bartlett, irritado, introdujo la mano entre los barrotes para sacudir al recluso dormido. Al tocar la almohada, ocurrió algo que lo paralizó, la cabeza cayó rodando al suelo. Una cabeza humana, o eso parecía. El impacto seco al caer fue suficiente para alertar a otro oficial, quien corrió a la celda de Frank Morris. La misma escena se repitió. Alarmados, los guardas comenzaron a revisar celda por celda. En la celda de John Anglin, otro maniquí de cabeza realista ocupaba la cama. En cuestión de minutos, la prisión entera se transformó. Las alarmas sonaron, las puertas se cerraron, los registros comenzaron. El pánico silencioso se extendió entre los oficiales. El mito de la prisión inviolable, la fortaleza de Alcatraz, había sido quebrado. No se trataba de una pelea, ni de una revuelta, más una fuga planificada y ejecutada con éxito. El orgullo do Departamento de Prisiones estaba agora sob escrutinio. Con la prisión bajo bloqueo, el FBI fue llamado de inmediato. Agentes federales llegaron en helicópteros y barcos. Lo que encontraron fue desconcertante. No se trataba de una fuga improvisada, sino de una operación meticulosa que se había gestado en silencio durante más de un año. Lo primero que descubrieron fue un taller escondido detrás de las celdas. Allí había restos de madera tallada, trozos de impermeables, pegamento hecho con materiales rudimentarios, partes de linternas, sogas, remos a medio terminar, y hasta planos rudimentarios dibujados a mano. Habían fabricado todo allí, bajo las narices de los guardias. La clave para entender el plan recayó sobre Allen West, el único del grupo que no logró escapar. Frustrado por haber quedado atrás, y quizás con la esperanza de recibir un trato más favorable, West cooperó con los agentes y reveló detalles que asombraron a ateos investigadores más experientes. Contó cómo habían elegido el respiradero como punto de fuga, cómo recolectaban herramientas, cómo cavaban durante la llamada hora feliz, entre las 5:30 y las 9:30 de la noche, y cómo camuflaban los agujeros con papel higiénico y jabón pintado. Más allá de los detalles técnicos, lo que más interesó al FBI fue el plan de escape después de salir de la isla. Según West, el objetivo era llegar remando hasta Angel Island, al norte de Alcatraz. Desde allí, debían descansar unas horas, cruzar nadando los estrechos de Raccoon y desembarcar en Marin County. Una vez en tierra firme, planeaban robar un coche, cambiar de ropa y desaparecer en la ruta, rumbo a México. Aunque esa versión parecía coherente, no había pruebas suficientes para confirmarla. Así, comenzaron a surgir teorías alternativas. ¿Habría habido un barco esperando por ellos en la bahía? ¿Podrían haber muerto en el agua? ¿Alguien los ayudó desde afuera? Los agentes recorrieron cada rincón de la isla, de las celdas al techo, de los túneles al taller escondido. Buscaron huellas, mapas, escritos, restos de balsa. Se utilizaron helicópteros, barcos patrulla y buzos profesionales para rastrear la bahía de San Francisco. Con ayuda de perros rastreadores, los agentes siguieron el posible camino de los fugitivos hasta la orilla norte de Alcatraz. Allí, las pistas se detenían. Ninguna señal clara de qué dirección tomaron a partir de ese punto. Durante los días siguientes, surgieron avistamientos y pistas. El 12 de junio, un oficial de policía llamado Robert Chechi reportó haber visto un barco extraño en la bahía poco después de la hora estimada de la fuga. Aseguró que se alejó rumbo al puente Golden Gate. El 13 de junio, una mujer afirmó haber visto una balsa con 3 hombres flotando a unos 16 kilómetros al norte de Alcatraz,
pero eran pescadores. También fue hallado un remo de madera, flotando a escasos metros de Angel Island, y una carpeta hecha con tela de impermeable, que contenía fotos de los hermanos Anglin con familiares. Más tarde, apareció una postal dirigida al director de Alcatraz, firmada por los 3 fugitivos. Jaja, lo logramos. Aunque muchas de estas pistas parecían prometedoras, ninguna era concluyente. Para el FBI, había 2 líneas abiertas. La fuga fue exitosa y los hombres lograron escapar con ayuda externa. O murieron ahogados y los objetos encontrados fueron arrastrados por la corriente. Sin cuerpos, sin confirmaciones, solo dudas, y un plan que parecía más elaborado que cualquier otro intentado en Alcatraz. 12 de junio de 1962, la noche de la gran incógnita. Mientras el sol salía sobre la bahía de San Francisco y las sirenas aún resonaban desde Alcatraz, el FBI, la Guardia Costera y la policía local intensificaban una de las búsquedas más ambiciosas de la historia penal de Estados Unidos. Aunque los fugitivos no dejaron rastros claros, la bahía empezó a hablar. En los días siguientes, surgieron pistas que alimentarían tanto la investigación cuanto las teorías más fantásticas. El mismo 12 de junio, apenas unas horas después del descubrimiento de la fuga, un oficial de policía de San Francisco, Robert Chechi, se presentó con una declaración que estremeció a los investigadores. Según relató, a las 1 de la mañana, había observado un barco sospechoso sin luces navegando lentamente cerca de Alcatraz. Minutos después, el barco aceleró y se dirigió hacia el puente Golden Gate, perdiéndose entre la neblina de la madrugada. ¿Sería este barco parte del plan de escape? ¿Habría sido enviado por cómplices para recoger a los hombres en un punto acordado? Increíblemente, el FBI descartó su testimonio. Consideraron que la visibilidad esa noche era baja y que el relato carecía de evidencia concreta. Sin embargo, con el paso de los años, este avistamiento volvería a tomar fuerza, especialmente cuando nuevas confesiones señalaron la posible existencia de un barco de rescate en la operación. 13 de junio, a poco más de 100 metros de la costa de Angel Island, fue encontrado un remo de madera rudimentario. Estaba hecho a mano, con señales de haber sido tallado de forma improvisada. Coincidía exactamente con el diseño que Allen West había descrito en su testimonio. El FBI confirmó que el remo era idéntico a los que los prisioneros habían fabricado en su taller secreto dentro de Alcatraz. 14 de junio, una bolsa impermeable, hecha con material de capas de lluvia, apareció flotando en la bahía. En su interior, los agentes encontraron varias hojas de papel y fotografías familiares de los hermanos Anglin. Las imágenes mostraban a los fugitivos con amigos y parientes en épocas anteriores. Aunque no había ninguna nota específica, los investigadores se dividieron. Algunos pensaban que los objetos habían sido accidentalmente perdidos, otros creían que fueron dejados intencionalmente como una pista falsa para sugerir que se habían ahogado. Ese mismo día, fue hallado un chaleco salvavidas, también hecho con materiales de impermeables del ejército. Estaba dañado, con señales de uso y manchas marrones que algunos interpretaron como sangre. La boquilla de inflado tenía marcas de dientes, lo que indicaba que alguien había intentado mantenerlo inflado durante la travesía. 18 de junio, una postal sin remitente llegó a la prisión. Iba dirigida al entonces director de Alcatraz. El mensaje era simple y desafiante. Jaja, lo logramos. Frank, John y Clarence. Aunque se realizó un análisis caligráfico, los expertos solo pudieron confirmar que Clarence Anglin no había escrito la carta. No se pudo determinar si uno de los otros fugitivos lo hizo o si se trataba de una broma cruel. 22 de junio, otro chaleco salvavidas fue hallado en el lado este de la isla. Lo más perturbador era que las cintas para atarlo seguían firmemente anudadas y que también presentaba marcas de presión en la válvula de inflado. ¿Era una señal de que uno de ellos había luchado por mantenerlo operativo hasta el último momento? Huellas en Angel Island. Uno de los hallazgos más llamativos, y también más ignorados por décadas, fue el descubrimiento de huellas en la arena de Angel Island, muy cerca del lugar donde se encontró el remo. Según un informe del FBI desclasificado años después, el 12 de junio,
la Guardia Costera identificó una zona con pisadas frescas que se alejaban del agua en dirección al interior de la isla. No había huellas de regreso, ni rastros que indicaran que alguien hubiera sido arrastrado por la corriente. Estas pisadas, según los investigadores, coincidían con el tamaño de los zapatos emitidos en la prisión. Pero, como ocurrió con muchas otras pistas, el informe fue engavetado sin seguimiento oficial. Durante años, se negó públicamente que existieran huellas en la isla. Fue solo en 2011, gracias a un documental de National Geographic, que este detalle salió a la luz nuevamente. El programa reveló que sí hubo un informe oficial que hablaba de un bote abandonado en Angel Island y pisadas humanas que se alejaban de la costa. Muchos se preguntaron si la balsa alguna vez fue encontrada. La respuesta es sí, aunque por mucho tiempo fue ignorada o tergiversada. En ese mismo informe de 2011, se confirmó que una balsa casera hecha con impermeables fue hallada en Angel Island, no lejos de las huellas. Aunque estaba parcialmente desinflada, su diseño coincidía con los planos encontrados en la celda de Frank Morris. Tenía remiendos aplicados con goma y calor, una técnica de vulcanización artesanal. Este hallazgo no fue divulgado al público en su momento. ¿Por qué? Algunos creen que admitir la efectividad del plan de escape habría sido una humillación para el sistema penitenciario. Otros piensan que el FBI, al no tener cuerpos, prefería mantener el caso abierto indefinidamente. Oficialmente, el FBI y el Buró Federal de Prisiones mantuvieron la misma versión durante décadas. Era imposible que los 3 hombres hubieran sobrevivido. Las condiciones en la bahía de San Francisco aquella noche del 11 de junio de 1962 eran adversas. El agua estaba a unos 12 grados, las corrientes eran impredecibles, y según las autoridades, ningún hombre sin entrenamiento especializado podría haber llegado a la costa. Poco después de la fuga, Fred T. Wilkinson, entonces subdirector del Buró de Prisiones, declaró: "Solo un atleta entrenado podría haber sobrevivido a esa travesía. Ninguno de esos convictos tenía las condiciones físicas para lograrlo". Sin embargo, con el paso del tiempo, la ciencia empezó a desafiar esa narrativa. En 2014, científicos de la Universidad de Delft, en los Países Bajos, realizaron una simulación detallada utilizando modelos matemáticos, condiciones de marea y clima del 11 de junio de 1962. Su conclusión fue clara. Si los prisioneros hubieran salido de Alcatraz entre las 11 de la noche y las 11:30 de la noche, habrían tenido una ventana favorable de corrientes que los habría llevado hasta Horseshoe Bay, en el norte de San Francisco. Es decir, el escape sí era posible, si fue ejecutado con precisión. También se realizaron pruebas empíricas. El programa Mythbusters, del canal Discovery, recreó en 2003 una balsa siguiendo exactamente las especificaciones descritas por Allen West. Utilizaron impermeables, técnicas de vulcanización y materiales limitados. Resultado, la balsa flotó perfectamente y el equipo logró llegar desde Alcatraz hasta la costa. Lo que parecía una locura, se convirtió en una posibilidad real y probada. Incluso niños en edad escolar han logrado nadar desde Alcatraz hasta la costa durante competencias abiertas. Así, la versión oficial del gobierno se debilitaba frente a los hechos. A lo largo de los años, múltiples relatos y evidencias no oficiales surgieron, alimentando la creencia de que los fugitivos no solo sobrevivieron, sino que escaparon del país. En el programa America's Most Wanted, el exatracador Thomas Kent dio una entrevista reveladora. Según él, Clarence Anglin le había confiado que, tras llegar a la costa, una exnovia los recogió en coche y los llevó hasta México. Desde allí, viajaron por tierra hasta Sudamérica, donde vivieron ocultos. Kent dijo que los 3 hombres habían planeado cada paso posterior a la fuga, y que los contactos exteriores formaban parte del plan desde el principio. Rosa flores sin nombre y postales navideñas. Durante varios años después de la fuga, la madre de los hermanos Anglin recibió ramos de rosas sin tarjeta, siempre en fechas importantes. La familia también afirmó haber recibido tarjetas de Navidad firmadas con los nombres de John y Clarence. Aunque las autoridades federales tacharon estas señales de engaños familiares, los análisis caligráficos posteriores confirmaron que la escritura coincidía con la de los hermanos. Aún así, como ninguna de las postales tenía sello postal verificable,
no fue posible determinar cuándo ni desde dónde fueron enviadas. En 2015, el canal History Channel presentó una imagen sorprendente: 2 hombres de mediana edad en Brasil, tomada supuestamente en 1975, fueron identificados por un antiguo amigo de la familia Anglin como John y Clarence. Expertos forenses contratados por la familia analizaron la imagen utilizando técnicas de comparación facial. La conclusión fue que existe una alta probabilidad de que sean ellos. El análisis fue reforzado en 2020, cuando una agencia creativa irlandesa, junto con especialistas en inteligencia artificial, aplicó reconocimiento facial digital. El sistema concluyó que los rostros coincidían en un 95% con los de los hermanos Anglin. Aunque no se pudo confirmar con certeza absoluta, esta fue considerada la pista más creíble en más de medio siglo. Ancla una confesión en el lecho de muerte. En 2016, un hombre llamado John Leroy Kelly confesó a su enfermera terminal haber participado en la recogida en barco de los 3 fugitivos. Afirmó que él y otro cómplice esperaban con una embarcación blanca sin luces cerca de Alcatraz, y que llevaron a los hombres hasta Seattle, desde donde continuaron su huida. Curiosamente, ese relato coincide palabra por palabra con el testimonio original del oficial Robert Chechi, que en su momento fue ignorado por el FBI. En 2018, un nuevo giro estremeció al caso. La cadena CBS San Francisco obtuvo una carta anónima enviada en 2013, que fue mantenida en secreto por el FBI durante 5 años. El remitente aseguraba ser John Anglin. El texto decía: "Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy muy enfermo. Tengo cáncer". Y añadía: "Sí, todos sobrevivimos aquella noche, pero apenas. Clarence murió en 2008 y Frank en 2005. Yo sigo vivo, pero necesito ayuda". Lo más impactante fue la oferta que hacía: "Si anuncian en televisión que me prometen solo 1 año de cárcel y tratamiento médico, escribiré de nuevo y les diré exactamente dónde estoy. Esto no es una broma". El FBI analizó la carta en busca de huellas dactilares y rastros de ADN, pero los resultados fueron inconclusos. Ni se confirmó ni se negó su autenticidad. Después de analizar cada detalle, cada pista y cada silencio, yo estoy convencido de que la fuga fue un éxito. Los chalecos salvavidas funcionaban. La balsa fue encontrada. Las corrientes eran favorables si partieron a la hora correcta. Y, sobre todo, ellos sabían nadar desde niños en aguas heladas. No eran improvisados, ni ingenuos. Eran decididos, disciplinados y tenían una motivación que supera cualquier obstáculo: la libertad. Además, el nivel de planificación del escape, desde los respiraderos hasta las cabezas falsas, pasando por los remos artesanales y la linterna casera, revela algo claro: no era una fuga impulsiva, era un plan de meses, tal vez años. Las cartas, los testimonios, las flores misteriosas, la fotografía en Brasil, todo indica que los 3 hombres lograron escapar y vivieron el resto de sus vidas lejos del radar, probablemente en América del Sur. ¿Vivieron tranquilos? ¿Cambiaron de nombre? ¿Se reencontraron alguna vez? Tal vez. Nunca lo sepamos. Pero dejaron atrás una huella que ningún documento oficial pudo borrar. No importa en qué lado estés, si crees que sobrevivieron o no, todos concordamos en algo: esta fue la fuga más audaz, misteriosa y fascinante de todos los tiempos. Una historia que mezcla inteligencia, ingenio, hermandad y la eterna búsqueda por ser libres. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo más historias reales llenas de misterio y suspense, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a seguir produciendo este contenido para ti. Nos vemos en el próximo caso. Hasta entonces, mantente curioso y con la mente abierta.